Pero muy buenas tardes, buenas tardes. Tenemos hoy en esta entrevista que se nos hace muy relevante, muy importante, el caso de esta determinación, esta sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, quien hace a México responsable internacionalmente por la desaparición forzada de Antonio González Méndez. Y tenemos en este estudio a Emilio Vergara del equipo internacional del FRAIBA y responsable del caso. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buena tarde, Marta Olivia. Muchas gracias por el espacio y un saludo a la audiencia. Así, gracias. Y bueno, México ha sido notificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha declarado, fue notificado y ha declarado a México responsable internacionalmente por esta desaparición forzada, así como por otras violaciones a derechos humanos en su perjuicio y de los familiares de Antonio González Méndez, sobre todo de su esposa Sonia López Juárez y sus hijas e hijo, Ana González López, Magdalena González López, Elma Talía González López y Gerardo González López. Y hay que recordar en este caso que la desaparición forzada sucedió en el marco del contexto de violencia en el estado de Chiapas, que se intensificó a partir de 1994 con el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Uno de los detalles más importantes ahí es que hay que destacar que en Chiapas operaban pues organizaciones consideradas enemigas del EZLN y la víctima, un indígena maya chol, integraba las bases civiles de apoyo al EZLN, era simpatizante del entonces PRD y fue visto por última vez cerca de una zona donde actuaba el grupo paramilitar Paz y Justicia. ¿Qué significa esta sentencia a México, Emiliano? Sí, sin lugar a duda, esta sentencia representa un hito. En primer lugar, porque responsabiliza, como bien dices, internacionalmente al Estado mexicano por la desaparición forzada de don Antonio González Méndez. Y en primer lugar, porque lo reconoce en un contexto de paramilitarismo. Esto es esencial en el caso. Durante muchos años, el Estado mexicano negó la existencia de estos grupos paramilitares, así como negó también la forma en que el ejército mexicano facilitaba las operaciones de estos grupos, la forma en que los financiaba y en la cual los entrenaba. Esto es fundamental, en primer lugar, para las familias, en primer lugar para la familia de Antonio, pero también para otras víctimas y familiares de víctimas del conflicto armado interno durante el conflicto de los 90 aquí en Chiapas. Por eso rescatamos esta parte, ¿no? En primer lugar, porque la Corte Interamericana habla de esta circunstancia, la pone en primer lugar y también anula la narrativa del Estado mexicano de esos momentos, cuando explicaba que los acontecimientos que sucedían en Chiapas, que representaban y representan graves violaciones a los derechos humanos, se trataban, según las palabras del Estado mexicano, de conflictos intercomunitarios. Sin embargo, a partir de esta sentencia, pues queda ya sentado como un hecho histórico que se trataba de una operación contrainsurgente del ejército mexicano en cooperación con estos grupos paramilitares, ¿no? Y que básicamente la operación, el objetivo de estas operaciones era desarticular al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero también a otros movimientos sociales y políticos opositores al entonces régimen, ¿no? Y es fundamental dejar bien en claro esto, ¿no? Que se trató de una operación contrainsurgente que produjo graves violaciones a los derechos humanos, como es el caso concreto de Antonio González Méndez, quien está desaparecido desde 18 de enero de 1999. En este caso, ¿qué es lo que debe hacer el Estado mexicano? Pero también me parece prudente y necesario, Emiliano, que hablemos de quiénes eran los responsables en ese momento, porque en efecto es una determinación de la Corte, pero hay responsables con nombre y apellido. ¿Qué decir al respecto? Sí, tener claridad que la sentencia de la Corte Interamericana es obligatoria para el Estado mexicano. En ese orden de ideas, el Estado mexicano va a estar obligado a reparar integralmente a la familia de Antonio González Méndez. Ahí ordena una serie de medidas que tienen que ver con
atenciones médicas, que tienen que ver con compensaciones económicas, pero que también tienen que ver con una búsqueda diligente en vida de Antonio González Méndez, esclarecer el paradero y suerte de Antonio, y también continuar con la investigación penal y contarles que hay aún activa una investigación penal que ha estado en una fase previa a la judicialización de los casos, y pues contarle que es ahora una obligación del Estado mexicano impulsar esa investigación, ¿verdad? Es muy importante que esa investigación eventualmente pues dé cuenta del perfil ideológico y político de la militancia de Antonio. Es decir, esa investigación debe de partir de que Antonio es un militante del zapatismo, un militante de los movimientos indígenas de la zona de Chiapas, y que eventualmente pues tiene que investigar e indagar sobre los modos de operación de ese grupo paramilitar. Como bien lo mencionabas hace un momento, el grupo paramilitar que actuaba en la zona donde desapareció Antonio era Paz y Justicia, un grupo que recibió asistencia por parte del mando militar en esa época, y que eso pues también eventualmente debe dar responsabilidades, ¿verdad? No solo debe de quedar en, digamos, esas autorías materiales dentro del grupo paramilitar, sino también esas autoridades intelectuales dentro de las autoridades estatales, no solo a nivel Chiapas, sino también de los mandos militares, y también, si es que lo hay, y eso la investigación lo deberá esclarecer, en el gobierno federal en turno, ¿no? Claro, estamos hablando de qué año y quién era presidente de la República en ese momento en la desaparición de Antonio González. Si estamos hablando de 1999, en ese momento Ernesto Zedillo ocupaba la presidencia de la República. Tener en claro que también el titular de la Secretaría de Defensa Nacional en ese entonces era el general Enrique Cervantes Aguirre. También tener claro que, digamos, ahí debería haber también una responsabilidad respecto de los titulares de las Procuradurías Generales de Justicia en su momento, y esperemos que las investigaciones puedan esclarecer ese nivel de responsabilidades, no solo a nivel Chiapas, sino también a nivel federal. ¿Qué es lo que determina la Corte Interamericana? Primero, a la búsqueda diligente de Antonio González. Eso es. También, ¿qué otras medidas deberá adoptar en lo inmediato el gobierno mexicano al ser notificado de esta determinación? Sí, el Estado mexicano, digamos, como bien lo puntualizas, debe de reparar a la familia a través de esas atenciones médicas y económicas, pero también debe instaurar monumentos o símbolos a la memoria, ¿verdad? La Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano a que, digamos, el nombre y la historia de Antonio González Méndez y de su militancia y sus convicciones sea también conocida no solo por la sociedad chiapaneca, sino también conocida a nivel nacional a través de diversos materiales para la difusión, ¿no? Y que creemos que esta parte también es muy importante dejarla en claro, ¿no? Durante muchos años la familia de Antonio siempre cuestionaba sobre las razones detrás de la desaparición de Antonio. Y es fundamental que tengamos siempre en cuenta que la desaparición forzada de Antonio está vinculada a su perfil político, ¿verdad? A su militancia política, y que esto lo hizo un objetivo o un blanco de esas operaciones contrainsurgentes de los militares. Emiliano, ¿cuántos casos? Este es un hito histórico, pero ¿cuántos casos también de personas desaparecidas durante este tiempo contra el EZLN, contra los indígenas y contra los habitantes de Chiapas tienen documentados ustedes? Y que es un buen inicio, pero estamos hablando que 25 años después se hace esta determinación. Sí, así es. En la época desde el FRAIBA, desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, hemos documentado otra serie de graves violaciones a los derechos humanos, como bien dices, desapariciones forzadas, pero también ejecuciones extrajudiciales, casos de desplazamiento forzado, casos de tortura, muchos de ellos producidos en contra de las mujeres con connotaciones de violencia sexual. Y tan solo en la parte norte de Chiapas, además del caso de Antonio, también hemos
documentado otros casos en contra de otras personas, no necesariamente simpatizantes o adherentes al zapatismo, sino simplemente a la oposición política de esos años. Y también mencionarle al final que también en esa época en Chiapas, pues estas graves violaciones a los derechos humanos no solo ocurrieron en la zona norte del estado, sino en otras partes del estado. E incluso la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha emitido informes de fondo respecto de otros casos, ¿no? Debemos de mencionar también el histórico caso de la masacre de Acteal, el cual aún está en una etapa previa a presentarse a la Corte Interamericana, sigue estando bajo el conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que creemos que esta sentencia puede significar pues un avance muy positivo para impulsar a estas instancias internacionales para el esclarecimiento y también, digamos, de una presión sobre el Estado mexicano para investigar estos casos. Bien, en este sentido, Emiliano, ustedes como voceros y sobre todo que el FRAIBA ha llevado este caso desde el 99, al reconocer que la desaparición de Antonio González Méndez no fue un hecho aislado, sino parte de una política contrainsurgente impulsada desde el Estado mexicano, la sentencia pues es bastante relevante para todas las víctimas. Así es, el reconocimiento de este contexto, de esta política criminal del Estado mexicano, pues es un avance muy significativo en términos de símbolo y también de perfil político para las víctimas del terrorismo de Estado de esta época. Es sin duda un aporte fundamental y que desde las organizaciones de derechos humanos en Chiapas y especialmente de las víctimas y sobrevivientes de esa época, pues hemos celebrado ampliamente. Por último, Emiliano, en este sentido, ¿cómo van a difundir ustedes, cómo apoya a la labor del FRAIBA este tipo de sentencias que sobre todo donde los hermanos chiapanecos saben que ahí en el FRAIBA van a escuchar el eco y van a saber que sus denuncias hay un seguimiento más allá de lo gubernamental? Sí, desde luego, esta sentencia, pues, ayuda en primer orden a convalidar y a dar cuenta de esos testimonios de las personas que fueron víctimas de este terrorismo de Estado, ¿verdad? Y también para el FRAIBA, pues, representa a nivel institucional, pues, un trabajo de muchos años, ¿no? Se dice poco, pero 25 años de acompañamiento en el caso de Antonio para el FRAIBA han significado mucho y sobre todo siguiendo la guía de las víctimas, quienes ellas han sido que nos han guiado. Doña Sonia, su hija Magdalena, Ana, Elma y su hijo Gerardo, han sido los impulsores de esta lucha, ¿no? El FRAIBA, pues desde donde nos toca, hemos tenido el honor de acompañarles a ellas y a ellos, así como a otras víctimas. Y sí, en el día a día hemos estado documentando, quizás bajo otro contexto y otras circunstancias, graves violaciones a los derechos humanos. El contexto hoy en día en Chiapas es particularmente difícil, esto más en relación a la violencia generalizada que se vive hoy, pero que sin duda este tipo de acciones representan mucho para las víctimas. Pues muchísimas gracias por estar aquí en esta entrevista, Emiliano Vargas del Centro FRAIBA, sobre todo apoyando y escuchando ahí nuestros hermanos chiapanecos. Gracias, muy buenas tardes. Gracias a ti, buena tarde.